todos, vamos a hacerle una invitación a Dios a este lugar. A Dios se le invita desde el corazón. Vamos a anhelarlo, a desearlo, a buscarlo, pero me refiero ya en este instante a expresarle cuánto le necesitamos. Yo no me canso de repetir que hay un deseo ferviente y por qué no decirlo loco de Dios de alcanzar el corazón del hombre. Esto que digo puede sonar escandaloso, pero Dios quiere más conectar tu corazón que solucionar tu necesidad. Dios quiere más tocar tu corazón que solucionar tu necesidad. Porque como Él es Dios, y nosotros siendo malos, sabiendo poco, siendo ignorantes, sabemos que Él es todopoderoso. Teniéndolo a Él y haciendo esa conexión, los problemas tienen otro matiz. Las circunstancias se leen, se ven, se viven y el trasfondo del problema o lo que nos angustia cambia cuando estamos en sintonía con Dios. Entonces, si Dios viniese en estos momentos como alguien que soluciona necesidades, y ojo, a veces lo hace así, nosotros no entenderíamos, no dimensionaríamos la acción de Dios o el querer del corazón de Dios para con nosotros, que en realidad es de intimidad. Dios anhela comunión e intimidad con sus hijos, con sus seres queridos, con su familia, con su creación. Él anhela profundamente esa intimidad. Dios no le habla a nadie en un lenguaje incomprensible, ininteligible o más allá de sus capacidades. Dios nos habla en un lenguaje muy sencillo. Dios, que es el creador de todo lo complejo, adora lo simple. Y tenemos la muestra de Jesús y cómo caminó con esa sencillez y esa simpleza. La enseñanza de Jesús no era la de un erudito, no era la de un rabino supercapacitado en todos los temas de Torá. Y aún él sabía Torá, pero no hablaba como aquel que conocía mucha Torá. Y los maestros de Torá, los maestros de la época, miraban la enseñanza de Jesús y se sorprendían. Este no enseña como nosotros. Nosotros enseñamos de lo que hemos aprendido. Mostramos nuestras capacidades de comprensión de la Torá, todo el tiempo que le dedicamos a repetir, a escudriñar. Y esto es lo que enseñamos. Pero aquel hombre que está hablando allá, ese Galileo, enseña como quien tiene autoridad. Y ojo, quien tiene autoridad no significa que impone su autoridad, sino que como quien tiene autoridad significa hay como una autoridad que le viene de algún lugar a este hombre, en lo que es difícil controvertirle. No enseña por su conocimiento, sino que su enseñanza se transmite por su autoridad, por esa credibilidad que la daba aquel del cual se desprendía la autoridad y era Dios. Si yo hago lo que Dios me mandó a hacer, a eso se le llama vocación. Cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer, tu misión de vida, tu propósito en esta tierra, entonces ya tu vida no va a ser hacer cosas, va a ser vocación, no simplemente va a ser trabajar, va a ser estudiar, va a ser supervivencia. Miren que gran parte de nuestro cerebro está en función de la supervivencia. Toda nuestra arquitectura biológica está diseñada para la supervivencia. Y el evangelio que el Señor nos muestra es, miren, existe algo más que ese pensamiento carnal e instintivo que es la supervivencia. Existe la trascendencia. Y Él nos vino a enseñar que nosotros no venimos a este mundo a sobrevivir, porque esa pelea ya la tenemos perdida.
Nosotros en esta vida venimos a trascender. Y la única manera de trascender en este mundo es teniendo una vocación. ¿Recuerdan? Vocación. ¿Qué es vocación? ¿Qué es vocación? ¿Mm? Hacer lo que Dios te mandó a hacer, eso es vocación. Cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, eres una persona de vocación. Sí, lo que pasa es que vocación es el acto continuo de hacerlo, el propósito es como el fin en sí mismo. La vocación es cuando tú vives en tu actuar diario ese plan o estás caminando en ese propósito de vida. Te voy a decir varias cosas cuando estamos caminando en la vocación. Todo esto porque vamos a invitar a Dios a esta reunión, ¿cierto? Vamos a invitar a Dios y lo vamos a invitar del corazón. Todo esto lo estoy diciendo porque Dios no busca resolver apuros de las personas. Dios no es el genio de la narración de Aladín. Dios es un ser que tiene unas cualidades tan especiales que lo que menos quiere es conceder deseos. Y más cuando provienen de la carne, que sabe Él que no van a ser útiles. Pero si nosotros le pedimos a Dios, Señor, muéstrame cuál es mi vocación, eso es una oración interesante. Pero entonces te voy a decir virtudes de la vocación, de alguien que camina con vocación y alguien que no camina por vocación. Podemos sacar prácticamente el antónimo de cada virtud o de beneficio de caminar en la vocación, podemos de manera en antónimo sacar lo contrario. ¿Qué no se experimenta cuando caminamos en vocación? Uno, cuando tú caminas en vocación, hay algo que inmediatamente desaparece. En una persona que camina con vocación, desaparece la ansiedad por el mañana. Desaparece la ansiedad por el mañana. Por el que voy a comer, el de qué voy a vivir, y el mundo como se está poniendo, entonces, ¿qué voy a hacer? Esa ansiedad, cuando tú te afianzas en la vocación, desaparece. ¿Mm? Conoces personas, ok. Todos conocemos personas que... De hecho, me estoy acordando que mi celular está sin pagar. Voluntarios. Pero hay diferencia. Hay diferencia. Quien vive en vocación, eso no le va a pasar. Quien vive su vocación, eso no le va a ocurrir. Claro. Eso es un síntoma de alguien que no está viviendo la vocación. Pueden haber días en que se demore, tarde más, que pase algo y tarde, como le pasó a los apóstoles que estaban viendo la vocación y no tenían cómo pagar impuestos. Y el Señor les dice, vaya, saque de ese pez, abre la boca y saque la moneda. Y con eso le pagó a todo el equipo de evangelización del Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? La vocación, tú puedes experimentar ansiedad de lo que vas a hacer o del futuro teniendo vocación. Sí, pero la fuerza que ejerce el caminar en vocación va a terminar eclipsando, apagando, opacando, asfixiando esa ansiedad por el futuro. Caminar en vocación es una herramienta para mitigar la preocupación. La vocación es salir de la ignorancia, de saber o de esperar que no haya problema. Cuando vos tenés la vocación, tenés Ujú. la certeza, tenés la tranquilidad de que cualquier cosa, por mala que sea, tiene una solución. Sí, y que estás en la providencia. Quien camina en vocación sabe que está haciendo para lo que fue diseñado. Y eso, segunda cosa que se desenvuelve de eso muy bien, segundo elemento que se desenvuelve o se desemboca de la vocación, hay paz en tu corazón. Cuando caminas en vocación, hay paz en tu corazón. Miren, la mayor cantidad
de ansiedad que se produce en nuestros cuerpos, porque la ansiedad parte de un pensamiento que se traduce después en un estado bioquímico, en un neurotransmisor y otro y otro y otro, y termina haciendo un cóctel que te llevan al miedo. Gran parte de la cura para esa ansiedad es la vocación. Cuando tú caminas en vocación, sabiendo que estás haciendo lo correcto, te pueden decir lo que quieran, te pueden intentar perturbar la paz, pero tú sabes que estás en el lugar adecuado. Entonces, segunda consecuencia, ¿la primera cuál fue? La segunda, de estar en el lugar correcto cuando tienes vocación. Recuerden, vocación es cuando estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Tercero, cuando tú caminas en vocación, así no lo busques, así no lo quieras, así no sea parte de tu personalidad, vas a dejar un legado. Vas a dejar un legado. ¿Qué es un legado? Es algo que trasciende tu generación. El legado, la palabra legado está vinculado con las generaciones. Va a trascender a tus hijos. ¿Tú te acuerdas entonces yo por ejemplo me acuerdo de mi abuela, de las cosas que hacía mi abuela materna? Sí. ¿Por qué? Porque era una mujer íntegra. Y en cada reunión familiar se toca algún elemento de la integridad de mamá Elisa. Y se habla de ella porque dejó un legado en todos. Esto no lo hubiera hecho mamá Elisa, esto lo hacía de esta forma, porque fue una mujer íntegra en todas sus maneras. No se le conoció algo en lo que haya caído. Sí, es una veneración. Veneración es la admiración de la virtud de alguien. Y deja un legado en la familia que va a trascender en los hijos, después los hijos a los nietos, después los nietos a los bisnietos. Y esto hace parte de alguien cuando camina en ese propósito, cuando tiene vocación. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que venga y resuelva una necesidad, Dios sabe que nuestra mayor necesidad es una necesidad producto de la vocación, de la carestía de esa vocación, de qué estoy haciendo acá, de sentirnos continuamente en el lugar que no nos corresponde. Gran parte de la ansiedad biológica, ahí iba con el ejemplo de los neurotransmisores, es cuando mi cuerpo siente que está haciendo y mi mente lo que no quiere hacer. La ansiedad, y esto es muy fácil de detectarlo, por ejemplo, en los niños pequeños. Los niños pequeños manifiestan la ansiedad así igual que lo somos los adultos, solo que como ellos son tan expresivos y apenas están desarrollando como las facultades para mitigar cualquier emoción positiva o negativa que tienen, un niño se emociona mucho, y por eso Roberto Gómez Bolaños, interpretando al Chavo del Ocho, él cuando iba a empezar un juego, él se hiperemocionaba y empezaba a hacer su bailecito. ¿Ya? Y el otro cuando lloraba los gemidos, como mostrando la realidad de los niños. ¿Ya? Igualmente, nosotros vamos creciendo y vamos adoptando ciertos mecanismos para atenuar aquello que ya traemos desde niños, porque estamos confeccionados iguales. Un niño es igual a un adulto, solo que no tiene los elementos para afrontar, para tapar, para esconder o atenuar esas sensaciones o esos estímulos que el niño está recibiendo. Entonces, gran parte de la ansiedad viene porque nosotros nos sentimos haciendo lo que no estamos destinados a hacer, por lo cual se podría decir que gran parte del malestar o de la herida que tenemos nosotros en este mundo es una herida vocacional. Y la herida vocacional trae consigo gran ansiedad. Vocación. Dios no quiere resolver problemas cuando sabe que nuestro gran problema es vocacional, es hacer lo que tenemos que hacer. No todos serán evangelistas, no todos son predicadores. Dios no quiere que todos sean predicadores. Entonces, un predicador, ¿cómo se vestiría? La vocación es la expresión de mi identidad.
lejísimos. Significa que estás desarrollando una falsa identidad que te va a llevar a ciclar en procesos de sufrimiento constante. Entonces, el descubrir mi identidad es descubrir mi vocación. Y ojo, solo di 3 elementos, ahí tengo muchos más, pero solo di 3 elementos para que nos vayamos con algo. Pero el caminar en vocación es en realidad lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ahí está el secreto principal de una vida feliz. Que te preguntes, hey, ¿cómo vas? ¿Estás feliz? Sí, estoy súper feliz. No porque recibí algo, porque la felicidad de aquel que se ganó un carro, de que se ganó una rifa, de que tuvo un día muy maravilloso, de que lo felicitaron 30,000 veces por el cumpleaños, esa felicidad pasa al otro día, o cuando el carro ya pasa de modelo del año, o cuando la maravilla del momento de placer se termina. Pero la sensación que da la vocación es una sensación permanente de hacer lo correcto. Siempre la vocación va a estar ligada a los demás. No hay vocaciones solitarias. Es que mi vocación es quedarme calladito acá y yo estoy muy feliz con Dios y tengo paz, voy a dejar un legado. Nunca. Una vocación está desligada del amor al otro. Nunca. Porque es el Espíritu Santo el encargado de desarrollar esa vocación en nosotros y de hacer que esa vocación se pueda extender hacia los demás. No existe ningún proceso vocacional interiormente en cada uno que no tenga que ver con el amor al prójimo. Pablo, la vocación o ese propósito, uno debe definirlo y ser consciente de él, de cuál es, o simplemente con esa paz y caminando de la mano de Dios se hace ese propósito día a día. Pues porque no me queda claro de cómo identificar la vocación. Es muy buena pregunta. De hecho, la vocación, la vocación es un descubrir permanente, porque a tu vocación se le van añadiendo matices. Yo, por ejemplo, cuando comencé como a exponerme a personas, a exponer mi fe a las personas, casi que lo hice porque alguien me dio una patada, pase al frente y cuéntele a estas 200 personas lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas. Y yo nunca había tomado un micrófono sino para saludar a alguien en un cumpleaños o algo, no más, ni para cantar, para nada. Y ahí, mal que bien, conté lo que Dios había hecho conmigo. Y sin saber que el Espíritu Santo me estaba moviendo a ir descubriendo mi vocación, que era la de compartir el amor de Dios a los demás. Pero yo me dediqué prácticamente unos 7 años solo a dar mi testimonio. Yo viajaba a muchos lugares y yo solo daba mi testimonio. 5 vasos de agua, 7 de la mañana, 11 de la noche, dando mi testimonio. Y orando por personas. Solamente hacía eso durante 7 años. Después, personas me preguntaban, no solamente se quedaban con el toque de Dios o con un milagro o algo que Dios hacía en sus vidas y decían, pero es que yo quiero saber más. Y yo decía, bueno, a ver cómo te digo, a ver cómo te explico. Y fue naciendo la vocación de enseñar. Y no soy maestro, yo no tengo el don de ser maestro. Yo enseño, pero yo no tengo, Dios no me llamó aquí a ser maestro, me llamó más a evangelizar que a ser maestro. Pero se van añadiendo matices, en esa vocación. De tal manera que para poder ser preciso en la respuesta a tu pregunta, y no irme mucho por las ramas, ese propósito o esa vocación se va leyendo de adelante hacia atrás. Pero de lo que no podemos perder de vista es que esa vocación es con Dios y con amor al prójimo. Si yo tengo claro que es amor al prójimo, que esto me está trayendo paz, que me siento en el lugar indicado, que no me estoy preocupando ya tanto por el día de mañana, significa que el curso de tu vida está siendo encaminado a desplegar ese propósito. Y en la medida en que tu identidad en Dios se vaya destapando poco a poco, ese propósito se va generando como una consecuencia natural de aquello. ¿Ya? Y ese proceso es maravilloso porque te das cuenta de dones y talentos que nunca te hubieses imaginado que tenías, pero que eran los reales que tenías y no lo que creías en que eras bueno.
Esta charla la deberíamos dar en algunos equipos del fútbol colombiano. Pero, pero normalmente nosotros pensamos que somos buenos para una cosa porque ay, mira, miren, yo cuando empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Medellín, vos sos de la de Medellín también, ¿no? Bolivariano. Yo recuerdo que el primer año, Dios mío, las aulas eran llenas, la facultad de Derecho era impresionante, impresionante. Tanta gente quiere estudiar Derecho, tanta gente le tiene fobia a las matemáticas que quieren estudiar Derecho, realmente. Y escuchaba uno en el farfullar de las personas y lo que hablaban en los pasillos, uno escuchaba cosas como, es que cuando yo era pequeña, mi mamá siempre me decía que yo defendía la causa de los pobres, que yo debería ser abogado. Y eso se me quedó acá. Pero mire, créanme, muchas personas dicen, yo como defiendo y como hablo de bien voy a ser abogado. Y si se dan cuenta que la oralidad, el hablar y el expresarse para un abogado no se necesita, aquí es pura tramitología ya en la Alpujarra y ya. Y es el que más empuja y sepa empujar procesos. Y llevar regalitos a los dependientes en un juzgado y saludar a doña Cleotilde, a la señora Marta. Pero tantas personas que son llevadas por esa sensación de, hey, mire, es que tú eres bueno para esto, pero en realidad personas genios por dentro en algo, porque en nuestro propósito, en nuestro don, nosotros somos realmente genios. Genios viene de algo genuino. No, si tu vocación está ligada a tu profesión, es ahí que encontraste una persona que se entretiene trabajando. De lo contrario, no, te vas a sentir siempre que eso no es lo tuyo. ¿Ya? Cuando tu trabajo te es pesado, a veces el trabajo puede ser pesado por un jefe, puede ser pesado por muchas circunstancias que no dependen de tu profesión en sí, sino del ambiente profesional, pero te gusta lo que haces. Soy contador público, me gustan los números, me gustan los cuadros, me gusta hacer revisoría fiscal, me gusta estar poniendo anotaciones a todo y poniéndole problema a todos los que no, a los que no lo están haciendo bien, me gusta hacer eso. ¿Te gusta? Pero puedo estar en un ambiente agradable y fructificar, pero puede ser mi don y no estar en un ambiente agradable y ahí no voy a fructificar. Bueno, ¿te identificaste con lo de contadora? Ok. Porque está muy asociada a la palabra vocación y de hecho está bien como el llamado que tiene Cristo sobre nosotros. Y normalmente en catequesis se nos dice que varios son los llamados. Algunos son llamados a hacer vida religiosa y votos de castidad, pobreza, obediencia. Otros de obediencia, castidad, pero no de pobreza. Otros de votos matrimoniales, otros al sacerdocio, etcétera, etcétera. No, pero eso es vocación muy desde la catequesis. La vocación desde el punto de vista espiritual significa lo que Dios tiene para ti, solo para ti, que nadie más puede hacer, sino más que tú, el único espacio que vas a rellenar, como un rompecabezas que somos todos y que si falta una pieza, en un rompecabezas de 1000 piecitas, falta una, ese rompecabezas se va a ver feo y nadie lo quiere enmarcar. Pues les cuento que ese problema tiene Dios con los seres humanos. Él quiere tener rompecabezas precioso, pero se le está viendo feo porque la gente no está haciendo lo que está diseñada para hacer. Muchas. ¿Por qué? Porque hay gente que no camina con Dios, pero está con Dios. No sé si me explico. O sea, Dios está con ellos, pero ellos no saben que es Dios. Así estamos todos. Entonces, y hay vocaciones que pueden ser incluso desarrolladas con anterioridad al conocimiento de Dios. Claro. Y muchas veces hay personas que conocen a Dios y no encuentran su vocación verdadera. Correcto. Están como desviadas. Correcto. Es real. Ambas situaciones se pueden presentar. Está la situación de aquel que a priori, sin una experiencia de Dios, desarrolla sus dones y talentos natos y genuinos y que cuando encuentra a Dios
es cuando van a florecer a lo trascendente. Y quienes, caminando en lo trascendente, caminan sin vocación y por eso, a pesar de tener la dicha de la salvación, caminan fríos, caminan inconformes en todos sus caminos. Y ahí está. Esto es mucho, esto es muy natural a la iglesia, esto nos pasa todo el tiempo. Vale, estábamos supuestamente en una introducción para orar, ¿vale? Pero ya que se abre la caja de Pandora. Querías algo más allá de Al amor, al amor, al servicio. La palabra evangelización no se mencionó. La palabra evangelización es la manera en que nosotros amamos formando o recibiendo la enseñanza de la salvación. Eso es evangelizar, contar la buena noticia. Pero el amor es la mejor forma de evangelizar. El conducto de evangelizar es porque el amor perfecto se da cuando tú te conectas con Dios. Entonces, la mejor forma de evangelizar es conectar a las personas con Dios. Todos los creyentes somos como operadores de cable que queremos conectar a las personas a la fuente todo el tiempo. Eso es lo que realmente somos, ese es nuestro trabajo, pero cada uno en un matiz diferente. Pero toda vocación está llamada al amor y al servicio. No hay ninguna que esté desvinculada de eso. cuando uno se conecta con Dios, pues que es lo que me ha pasado a mí recientemente, lo que yo expresaba en la charla pasada, uno quiere compartir ese bienestar con la gente, o sea, como tener un problema, mira, te doy una solución. Claro, porque hay algo que recibiste y quieres dar, y ese querer dar es maravilloso, porque esa emoción del servicio solo se da por un elemento muy natural y es lo más puro, y es lo que hay, es la esencia del cielo, que es el amor. Y sin esperar nada, porque el amor no espera nada a cambio. O a veces sí espera algo a cambio, espera la felicidad del otro a cambio. Que el otro sea feliz y que el otro sea feliz, eso es lo que espera el amor. El amor sí espera, no espera para sí, espera para el otro. Eso es una señal inequívoca de que el amor de Dios se está desarrollando en tu corazón. Cuando no esperas para ti, sino que tu expectativa está puesta para el otro. En mayor o menor medida, un ejemplo muy bonito es el amor natural de las madres hacia los hijos o de los padres. Es un ejemplo, pero aún así ese amor es instintivo. Pero el amor de Dios llega y trasciende más allá de eso. Entonces, vamos a invitar ahora a Dios, vamos apenas a orar.
vamos a invitarlo para que nos enseñe a descubrir nuestro don, nuestro don, nuestra forma, nuestra esencia. Eso es lo que Él quiere. Él está buscando eso. Dios no quiere copias. Ser copia no te hace feliz. A ti te hace feliz ser lo que verdaderamente estás diseñado para ser. Y ojo, hay muchas cosas que en nosotros están y que Dios va a hacer trascender y florecer. Van a florecer y trascender y hacerse mejores y a perfeccionarse. Pero tenemos que arrancar conociendo qué es eso. Pero ya tenemos por lo menos algunas pistas. Es lo que me produce para identificar, yo estoy empezando a sentir esto en mi vida, significa que estoy comenzando a caminar en mi vocación. Y segundo, que tiene que ver con los demás, que no es una vocación solitaria. La gran diferencia de la muerte de Buda, de Siddhartha Gautama y de Cristo es que Cristo muere con los brazos extendidos en señal de entregarse a los demás, de encontrar a Dios a través de entregarse y darse, y el Buda muere en posición de loto, en posición de sasem, que es una posición de completa introspección. Y en estas dos muertes nosotros vemos dos caminos, el camino solitario del conocimiento y del perfeccionamiento propio, aun a pesar de que el mundo se caiga en fuego, o el camino de encontrarme a mí a través del otro. Y esa es la forma en que Dios ve este mundo. Esa forma. ¿Que esa otra forma es incorrecta? No, ellos están buscando la sabiduría y la trascendencia, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó una forma más perfecta. Vamos entonces a pedirle a Dios esto, ¿no? Padre, Padre, eres bueno. Gracias porque tú estás tomando una foto instantánea de este momento y cuando estemos allá, en esa luz inaccesible para nosotros ahora, y nos encontremos contigo, hay fe suficiente aquí en este lugar para saber que tú nos vas a decir, ¿te acuerdas ese día en que se reunieron y me invitaron a su reunión y me pediste, quiero conocer mi vocación? Pues ese día puse el cielo y la dinámica de mis ángeles para que llamaran la atención sobre ustedes e hicieran algo conforme a mi voluntad. Y oraron en grupo conforme a mi corazón y a mi voluntad, porque Dios quiere esa felicidad. Gracias, Señor. Ven y muéstranos la vocación. Ven y muéstranos el don que somos cada uno de nosotros para poder expresarnos a los demás y ponernos nuestra parte fundamental, vital, importante en este mundo. Porque siempre buscamos, como la hormiga, Señor, busca Dios el alimento hacia el ser humano, aun por caminos poco ortodoxos y tortuosos o de sufrimiento, está buscando la felicidad. Todos nosotros andamos en esa búsqueda, Señor. Patinamos, pero todos coincidimos en que buscamos la felicidad. Que algunos se han rendido en el camino y han dicho, la felicidad no existe, y optan por vías autodestructivas. Pero nosotros hoy estamos acá, sabiendo que en nosotros hay una porción de ese plan divino y eterno, morando en cada uno como una chispa. Y yo hoy te pido, Padre, de las luces, que enciendas esa chispa que solamente puedes encender en cada uno, que no hay otra igual, que se mueva el cielo y la tierra para que la descubramos y podamos ser un equipo de personas que nos extendamos en vida y, ¿por qué no?, ya conociendo el propósito, que lo sobrenatural comience a fluir a través de aquellos que se saben en una vida de vocación. Gracias, Señor, porque de esta manera afrontar las vicisitudes, dificultades de la vida diaria será en una perspectiva muy diferente, Señor.
Ven Espíritu Santo, tú que muestras el camino y haznos ser los obreros, haznos ser los hijos, haznos ser las personas que llegamos a este mundo a ser antes de cualquier contaminación cultural, de la factura que ciertos hechos traumáticos pudieron acaecer en nuestra vida, de las heridas del pasado, de las decepciones o de circunstancias que estamos viviendo actualmente, Señor Padre. Ayúdanos y se despierte en el nombre de Jesús la chispa de lo que realmente somos para poder expresar tu amor y extendernos al necesitado. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor. Amén. Muy bien. ¿Estaban de acuerdo en la oración? La señal está mala, qué lástima. Bien, vamos a hacer un paréntesis en el libro de Salmos para adentrarnos en el libro de Proverbios, que es igualmente extenso. Ambos libros sapienciales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un contenido de sabiduría, de revelación en cuanto a que son enseñanza práctica para la vida cristiana. Eso es un libro sapiencial, algo que te enseña a cómo enfrentar la vida en todos los problemas, en todo lo que tenemos, o en la felicidad y en la angustia. Vimos la manera en que el rey David enfrentaba, por ejemplo, una gran pérdida. Vimos la forma en que los salmistas se enfrentaban ante una situación en la que sentían o experimentaban que ejércitos venían en contra, y también vimos lo que un corazón siente cuando ha pecado y cómo enfrentar la situación de un gran pecado espiritualmente. Y ahí tenemos ese salmo tan maravilloso en la que el rey David le dice a Dios que escudriñe su corazón y que le revele y le muestre y que le quite de toda mancha, toda impureza. Miren qué maravilloso esto. Entonces, en, en Proverbios, ya no de manera cantada, sin rima, sin prosa, pero con un contenido de sabiduría mucho más textual, podemos encontrar también unas perlas maravillosas. Gran parte de los problemas que nosotros experimentamos, así sean problemas modernos, por ejemplo, los problemas de la bioética. Pues, yo no sé cómo tratar problemas bioéticos o genéticos con la Biblia. Vas a encontrar que en la Biblia hay principios con los cuales tú puedes afrontar problemas que son de tecnología moderna, por ejemplo, o del hombre moderno. Porque los principios morales trascienden el tiempo y el espacio. Eso es lo maravilloso del libro de Salmos y de Proverbios, que tú encuentras que la sabiduría no tiene tiempo, no hay edad para la sabiduría. No hay. Si tú lees hoy un libro de adagios árabes, por ejemplo, que son de los más bonitos, si uno quiere leer aforismos o dichos o refranes, de los más sabios son los refranes árabes. Son muy preciosos. Ellos elaboraban muchos refranes. Y los españoles también, por aquello pues de los moros allá, también tienen muchos dichos y refranes. Entonces, estos refranes, si tú los lees hoy, aplican para cualquier contexto moderno. De igual forma, los proverbios van a aplicar también para nuestra vida actual. Así que no menospreciemos porque fueron escritos o confeccionados en el pasado como si no aplicaran para la vida moderna. Porque el pecado sigue siendo el mismo. Tú puedes pecar en un jet privado o puedes pecar andando en un camello. El pecado es pecado independientemente de la montura o de lo que te rodee. Porque la moral es inherente al hombre y el hombre ha existido tal cual es. Entonces vamos a ver creo que ya lo habíamos hablado de él una vez, pero no creo que haya quedado grabado. Pero me parece muy bonito y muy dinámico. Dice, este es el Proverbio 12, capítulo 12. Voy a esperar a que lo tengan ahí identificado. Nácar Colunga. Pero si quieren puedo usar otra traducción. Lo que pasa es que ya me... eh, eh, Proverbios
12. Ya habíamos hecho una introducción, esa está en YouTube, al libro de Proverbios. Hizo una introducción bastante amplia, pero la principal, digámoslo así como el principal elemento que se encuentra en los primeros capítulos de Proverbios es como una especie de oda o de reconocimiento a lo que es la sabiduría. A veces la sabiduría se asocia al Dios mismo. A Jesús mismo se le conoce como la sabiduría del Padre. El verbo es la sabiduría, o sea que no es cosa menor la palabra sabiduría. Entonces miren esto, miren cómo empieza esto de bonito. Capítulo 12, versículo 1. El que ama la corrección, ama la sabiduría. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Y permítanme aquí detenerme un momento, porque hay que hacer la diferenciación, y creo que ya la había hecho antes, entre sabiduría y conocimiento. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Entonces, el que ama el conocimiento no necesariamente ama la sabiduría. Quien busca la Biblia o la palabra de Dios por conocimiento, no, aunque va a hallar conocimiento, si esa es tu intención, no vas a hallar sabiduría. Vas a hallar solo conocimiento. Esa era la gran diferencia entre Jesús y los maestros de la época. Jesús era la sabiduría, era aquel que podía ordenar todas las letras del alefato hebreo, sabía el significado por el cual Moisés había dicho lo que había dicho, porque Dios había hecho lo que había hecho, y eso es sabiduría. Y no necesitaba hablar en conocimiento, sino en sabiduría. Y es más, el apóstol Pablo llega aún más lejos en la diferenciación entre conocimiento, sabiduría. El apóstol Pablo hace como un salto a esa gran diferencia y él llama también que yo puedo tener sabiduría, puedo tener conocimiento, pero también puedo enseñar con poder. Él le dice, ¿recuerdan a quiénes les dijo esto? A los de Éfeso. Cuando él llegó a Éfeso, al puerto de Éfeso, él no se encontró con lo mejorcito de la sociedad. El apóstol Pablo en este puerto se encontró con prostitutas, con traficantes, con piratería marítima, con personas que se aprovechaban gracias a que los barcos atracaban en ese lugar a vivir de esa oportunidad. ¿Ya? Eran personas no de la alta sociedad de Éfeso, sino personas comerciantes y oportunistas. Y en ese núcleo fue que se generó la iglesia de Éfeso. Y entonces Pablo les dice a ellos en una de sus cartas de la siguiente manera: yo a ustedes no les prediqué con palabras de sabiduría, y tenía cómo hacerlo, porque el apóstol Pablo era un hombre sabio. Yo no vine a ustedes a predicarles con palabras de conocimiento, porque entre ustedes no hay letrados, entre ustedes no hay personas, y él no les iba a hablar en un griego refinado. Aquí hay personas, en Éfeso habían personas de todo tipo de lenguas, habían de Capadocia, de Macedonia, habían griegos, habían latinos, habían sirios, habían de muchos lugares, de España, que aprovechando esa circunstancia coyuntural del puerto, pues convivían muchos tipos de personas. Y él toma como este grueso de la población y les enseña solo con poder. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no utilicé ni la sabiduría ni el conocimiento, utilicé el poder de Dios que mora en mí para convencerlos, no por palabras. Entonces, en últimas, ¿qué fue lo que hizo? Perdónenme todo lo que hablé, solo para decir, el apóstol Pablo hizo milagros y con eso los convenció. Hubiera empezado así más fácil. ¿Mm? Simplemente veía a un cojo y le decía, levántate, el cojo se paraba. Ve, estás enfermo, ¿qué te pasa? Dios te ama. En el nombre de Jesús. ¿Qué? Jesús, ¿quién es ese Jesús? Enséñame ese Jesús que me sanó. Y así empezó la iglesia en Éfeso, empezó con poder. Jesús hacía las tres también. Algunos por sabiduría, unos iban buscando sabiduría, pero quienes buscaban conocimiento en Jesús se estrellaban. Ese es el punto al que quiero ir. El necio busca el conocimiento. El justo busca la sabiduría. De eso es lo que habla este proverbio. El que ama la corrección ama la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú corriges a una persona que busca la verdad,
porque tú puedes definir a un sabio como aquel que busca la verdad. Un sabio es aquel que busca la verdad. O sea, la sabiduría es el acto de buscar la verdad. No es algo que tienes adquirido. No es sabio el que adquirió un conocimiento. Es sabio el que tiene una actitud. O sea, la sabiduría es una actitud. No son datos. Si yo busco la verdad, soy sabio. El día en que yo me quiera engañar para tener la razón, ese día soy necio, no soy sabio. Un ejemplo. Sí, la sabiduría es el conocimiento práctico también. La sabiduría no es la acción del conocimiento. No. Pues me explico. Es decir, Sí, cuando yo tengo una revelación, por ejemplo, y la practico, soy sabio. Pero la sabiduría es la actitud. La sabiduría tiene muchos matices. Proverbios nos va a decir una. Una de los matices es sabio todo aquel que busca la verdad, como también es sabio todo aquel que escucha y escuchando pone por práctica. Hay muchas formas de definir la sabiduría, no solamente es el elemento que yo estoy dando, porque es un concepto tan vasto que incluso mira que muchas veces hasta el mismo Jesús dice, el cielo, por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaban cómo es el cielo, y Jesús llegaba y decía, bueno, cómo desde mi parte humana les voy a explicar el cielo. Entonces él decía, ¿a qué se parecerá el cielo? El cielo, señores, es semejante a, y decía varias semejanzas del cielo. Lo mismo podríamos decir de la sabiduría. La sabiduría es semejante a alguien que busca la verdad, pero también es semejante a alguien que, teniendo un conocimiento que es verdadero o ha probado que es verdadero, lo aplica. ¿Ya? Entonces es lo mismo. por ejemplo, me han hablado toda la vida de Dios. Entonces es una leyenda. Uno tenía esa leyenda por allá como algo que podía ser, pero cuando empiezo a, o cómo lo interpreto, cuando empiezo a ser sabio, cuando con ese conocimiento que tengo de Dios, lo experimento y lo aplico. Esa es una forma, esa es una actitud sabia, por ejemplo. Entonces, definir la sabiduría es difícil. Se define la sabiduría por la acción. Aunque si vamos a la etimología, la palabra sabiduría es amor, pues a filosofía, amor, por ejemplo, a la sabiduría o al conocimiento. Pero por eso el acto del filósofo es buscar indagar la verdad. Pero hay muchos filósofos que creen tener la verdad. Ahí ya los hacen necios. Eso es necedad. Un ejemplo práctico de un necio y un sabio. Un sabio en una discusión quiere encontrar la verdad, un necio quiere tener la razón. Yo estoy en una discusión y yo no acepto que el otro tenga razón. Y es decir, tienes razón, eso es una actitud sabia. Gran parte de los debates, cuando una persona está estudiando o en oratoria, bueno, aquí no la enseñan tanto, pero en las universidades de Estados Unidos hay clases de oratoria y hay gente que se especializa en oratoria. Es simplemente el arte de parecer que tengo la razón aún sin tenerla. Y eso viene de la escuela de los sofistas, ¿cierto? El arte de parecer que tengo la razón sin tenerla. Eso es una actitud no sabia. Esa es la política. Entonces, la sabiduría es el que busca la verdad, no el que busca tener la razón. El que busca tener la razón es soberbia, el que busca la verdad es humilde. Pero con el esposo, uno pretende que la mire, o sea, como que él se ponga en los zapatos de uno. No, yo quiero ser. Ah, ¿Tú quieres? que se humille y se acerque. Hay unos látigos que han descartado por ahí por si quieres llevar uno a casa. El que ama la corrección ama la sabiduría. Eso nos expresa un matiz. ¿Ya? No es el que ama la corrección no es el que quiere, no es el que camina apocado diciendo, es verdad, sí tengo razón. No es un timorato, no es alguien miedoso, no es alguien inseguro. No, es alguien que cuando recibe la corrección dice, gracias, me sacaste de una ignorancia. Gracias. Es el que agradece el salir de la ignorancia.
El que ama la corrección ama la sabiduría. El que odia la corrección es un necio, es aquel que busca tener la razón, ¿no? Simplemente lo expresé en otras palabras lo que está implícito en el texto. Verso 2. Miren Proverbios, qué bello es. El bueno alcanza el favor de Dios, que condena al de mala vida. El bueno alcanza el favor de Dios. ¿Qué es esto de la bondad? Miren el texto. La bondad nos la están asociando porque Dios dice que no hay nadie bueno, pero sí podemos tener una actitud de buscar la bondad. Y la bondad está vinculada a la verdad y a la sabiduría. Es bueno quien conoce la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gran parte de nuestra vida cristiana o de la renovación de la mente, que por cierto les adelanto vamos a tener dos retiros este año, vamos a tener uno dentro de poco, en el puente entre el 9 y 10, perfecto, y otro posiblemente a final de año, de abril. Dije 9 y 10 pensando que todos sabían cuándo había puentes. Pero la idea es tener dos retiros porque siempre nos dicen que se quedan cortos con los retiros y que de verdad es un momento donde se practican. Sí, se hacen también vía online o si y allá es genial también, porque compartís y oramos, pero si no se puede, también. Y después quedan grabados igualmente. Pero es una experiencia muy, muy bonita, pues casi todos los que están acá han estado compartidos retiros. Y tenemos un lugar que siempre nos ha atendido muy bien. Entonces, ¿qué les digo? Eh, la bondad es la actitud, o por lo menos aquel que busca la bondad está vinculado con alcanzar la sabiduría o permanecer en verdad. Gran parte de nuestra vida cristiana es transformar, por eso me acordé del retiro, transformar todas aquellas mentiras que llevamos dentro, que nos hacen sufrir. Nosotros mayoritariamente sufrimos por mentiras, por ficciones de nuestra mente. Nuestro sufrimiento psicológico, no estoy hablando del sufrimiento del que tiene artrosis, del que tiene un dolor, no, ese es un sufrimiento que está ahí, puro y duro, ¿ya? Pero estamos hablando del sufrimiento psicológico, que es el más frecuente, está asociado a esto. Entonces, ¿cómo pretendo yo, a mentiras, cómo pretendo yo el favor de Dios? Alcanzando, buscando la verdad. O sea, la búsqueda de la verdad va a acarrear favor de Dios sobre mi vida. ¿Qué es favor de Dios? Visto desde el punto de vista de aquel que está dando este proverbio. Es la influencia de Dios en las cosas que yo hago. Poder ver la acción de Dios en mi diario vivir. Desde que me monto al metro, al bus, desde que voy en el carro en un semáforo, desde cuando estoy haciendo la fila para el supermercado, cuando estoy en un banco, cuando estoy haciendo cuentas para la casa, cuando estoy pagando impuestos. En ese momento, cuando estoy teniendo una discusión con mi pareja, el buscar la verdad, eso acarrea el favor de Dios. Pero si yo quiero permanecer necio y entrar en la razón, es como que le estoy haciendo un impedimento a Dios en el cielo y Dios quiere ayudarte, pero tú no le dejas ayudar porque tú quieres tener la razón y Dios dice, tú quieres la razón, pues bien, ten tu razón. Y teniendo tu razón, te vas a privar de mi favor, porque es incompatible la actitud necia al favor de Dios. Pero Dios es tan amable y tan generoso con nosotros que nos hace y nos envía mensajes para que dejemos la necedad. Y este es uno de ellos. Dice, verso 3, no se afirma el hombre por la impiedad. Afirmarse es la vocación, tiene que ver con vocación, con consolidarse, con echar raíces, con dejar legado. No se afirma el hombre por la impiedad. La raíz del justo no será arrancada. ¿Recuerdan lo de vocación y legado? El injusto no deja legado, mas el justo buen legado deja. ¿Y saben cuál es el legado del justo? El legado del justo bien está en el Éxodo cuando Él les dice, nuestro Señor, esta es palabra de Dios, y Él dice,
que bendecirá a nuestras generaciones, a la oración del justo que camine con él. Entonces, si estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, dejémonos de preocupar por el futuro de nuestros hijos y preocupémonos por nuestra relación con Dios. No te preocupes por qué van a hacer ellos, si van a rechazar cuando en un día les ofrezcan droga, o en qué mundo van a vivir, este colegio que van a estudiar. Nos preocupamos demasiado. Y preocupándonos tanto, que preocuparse es ocuparse de eso, ocuparse de algo antes de que ocurra, preocuparse antes, nos estamos dejando de ocupar en presente de Dios. Y si yo me preocupo, me ocupo antes de lo que va a ser de mi vida, me desocupo de mi acción con Dios. ¿Por qué no tengo favor de Dios en mi vida o no siento o experimento ese favor? Porque me desocupo de Dios. Y si yo me desocupo de Dios, ¿cómo espero pues que Él se ocupe de mis cosas? Dice, no se afirma el hombre por la impiedad, la raíz del justo no será arrancada. Este pasaje se refiere a la bendición transgeneracional, a la bendición que reciben nuestros hijos por el caminar de los padres con Dios. Recuerden que nosotros como padres, quienes son padres, son sacerdotes del hogar, y un sacerdote es aquel que acerca a Dios. Preocúpate de ocuparte en Dios. Ocúpate de Dios y relaja y descansa con tus hijos. Pero es que yo me la paso rezando y esos sinvergüenzas vuelven y caen. Ocúpate de Dios. Y Dios va a cambiar esos majaderos. Dios los cambia. La mujer fuerte es la corona del marido. Miren todos los matices que tiene este pasaje y por eso lo quise hacer. Verso 4. La mujer fuerte es la corona del marido. La corona, en el argot de la época, traduce como el orgullo, como aquello que se porta con orgullo, aquello que me pone en una situación de privilegio. Entonces, esto va dirigido, encaminado hacia la mujer, hacia la esposa. La mujer fuerte es la corona del marido, la mala es el carcoma de sus huesos. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? Wow, eso va para ustedes. ¿Qué es ser corona del marido? Que por ustedes no se avergüence delante de los demás, pero que por ustedes, si él no camina en un caminar recto, se avergüence delante de Dios. Eso es lo que significa ser corona. Que ante los demás no tenga de nada para avergonzarse, o que te haga avergonzarte a ti o a él, pero si no está caminando bien o en justicia, que tu caminar lo haga avergonzar delante de Dios. Es que mi esposa es así y yo soy así. Eso es una mujer sabia. Proverbios 31 habla muy y desarrolla esta idea de una mujer que camina en virtud. Pero estoy seguro que aquí de ninguna se avergüenza. La mujer, de verdad, sin ironía, la mujer fuerte es la corona del marido, la mala es el carcoma de los huesos. Los pensamientos del justo son rectitud. ¿Qué quiere decir esto? Rectitud es buscar el mejor camino. Los pensamientos de un justo van encaminados a, quiero, Señor, ¿cuál es tu opción para esto? ¿Cuál es tu opción para aquello? Señor, ¿qué me dices de esto? ¿Qué dices tú de respecto a esta situación? Entonces, un justo piensa en cómo actuaría el Señor, cómo actuaría Jesús acá, cómo actuaría Dios en esto, qué haría nuestro Señor. Si no te da la fe para pensar cómo actuaría Jesús, piensa cómo actuaría el apóstol Pablo. Si no te da la fe para Pablo, piensa cómo actuaría, qué sé yo, un beato. Ya tendríamos ahí graves problemas de fe. Pero lo importante es, perdónenme, pues que creo que ya los días están siendo como
fríos, calientes. Vamos entonces, dice, los pensamientos del justo son rectitud, los consejos del impío fraude. Pero es que es obvio esta expresión, porque cuando tú aconsejas y tu mente está engañada, tu consejo va a ser fraude. Mira, es que mi esposo me dice mentiras, o es muy mal geniado, o no me quiere, o es muy poco expresivo, y yo soy muy sentimental y él muy poco expresivo, o al contrario, o es que no me da mi lugar, y va donde la mejor amiga, y la mejor amiga le dice, "No, pues, déjelo, ¿qué la obliga? Déjelo. Esa no es la mejor amiga. Ese consejo dice, los consejos del justo son rectitud, o sea, los pensamientos del justo, quiere hacer lo correcto. Los consejos del impío es fraude. Si uno tiene una mente engañada, ¿cómo van a ser sus consejos? Engaños, engaños muy bien intencionados, muy bien intencionados. No, es que mi novio o mi novia, no, amárrelo. A mí me funcionó, pues digo, a mí una hipotética, ¿no? Y así son los hombres, les aparece un hijo y ya, listo. O haga esto, o haga... Esos son consejos malos, ¿no? Son consejos fraudulentos. ¿Quiere que le vaya mejor? Mire estas formas de evadir impuestos tan maravillosas y su negocio va a prosperar. Fraudulento. Evadiendo impuestos. Y son los mismos que enseñan a evadir impuestos, los mismos que reclaman todo gratis y que hacen política de lo gratis. Salud pública para todos, deporte para todos, y salen todos con una cara de ponqué, que seguro no tienen cuando están comiendo en la casa. Y todos salen diciendo y ofreciendo todo gratis con el dinero ajeno, con el dinero de los impuestos, que muchas veces se evaden y hacen cosas y llevan sus dineros a paraísos fiscales para no pagar, pero ofrecen todo gratis, ¿no? Y conozco pocos casos. Son consejos necios. El justo pensaría, ¿cómo aporto? ¿Cómo hago las cosas bien? Y si las hacía mal, uy Señor, las quiero hacer bien. Eso es de un justo, no para que se dé golpes y decir yo lo hacía, no. Señor, ahora lo voy a hacer bien y vas a recibir el favor de Dios. Verso 6, las palabras del impío son para acechar la sangre, la boca del justo la salva. La crítica, el prejuicio, podríamos detenernos a hablar tanto acá, pero no terminaríamos nunca. Los problemas de la lengua, de la que habla el apóstol Santiago. La lengua como el timonel del barco, el timón que dirige un barco, un gran barco dirigido por un instrumento tan pequeño, que hablamos de los demás a sus espaldas. Abramos la boca para opinar algo bueno o algo constructivo, o si estoy opinando algún defecto manifiesto de alguien, que sea en algo constructivo o que sea práctico, no que sea para hacerlo o para dañar su imagen. Eso no nos corresponde a nosotros. Primero porque no nos conocemos a nosotros mismos, y el juzgar a otros significa creer que lo conocemos ya en su interior. Evitemos ese juicio. Eso apesta a las narices de Dios. Eso no es sano y tampoco es caminar en la verdad. Porque si nosotros miramos con juicio a otra persona y vamos donde Dios esperando que Él no nos mire con juicio, estaríamos teniendo una actitud muy hipócrita. Juzgo a todos, pero voy donde Dios y no quiero ser juzgado. Y digo, a mí cuando dan charlas sobre la culpa, a mí eso no me toca. Dan charlas sobre la culpabilidad, eso a mí no me toca. Yo nunca me siento culpable, pero juzgo a los demás. ¿Le vale más? ¿O hay una persona que camina en culpabilidad tiene un corazón más sano que aquel prejuicioso que no se siente culpable delante de Dios? Para que nos revisemos el corazón. Cuando opinemos de alguien, opinemos para algo bueno. Y si vamos a opinar mal de alguien, que sea de la conducta de alguien, de la conducta de alguien. Porque uno no puede vivir en este mundo sin hablar de los demás. Hoy he hablado de varias personas, no, quizás toque algún nombre, pero porque esa es la vida, si no sería imposible tener una conversación de más de 10 minutos, ¿no? Pero que lo hagamos con la intención de el no juicio.
vamos a sentir una libertad tan grande. Y sabes que cuando tú comienzas a practicar el no juzgar, vas a rechazar casi que por pura inercia ciertos grupos de conversaciones. Te vas a sentir incómodo. Cuando tú buscas la verdad y ves que hay un grupo de personas que están empecinados en empañar a alguien o en juzgar o hablar a alguien a sus espaldas, eso es murmurar, hablar a alguien a sus espaldas, te vas a sentir tan bien, y eso va a ser tan natural en ti, y te vas a sentir como libre, libre. Y Dios quiere que seamos libres y la verdad nos hace libres. Dice, sí hay mucho que tocar ahí, pero en aras de adelantar voy, dice, verso 7, son trastornados los impíos y dejan de ser, pero la casa del justo queda en pie. Vuelve a lo mismo, a las generaciones y al legado, haciendo hincapié, haciendo una analogía en que el justo es como una planta que echa raíces, pero el injusto, el impío, es una planta, esto está muy asociado a la parábola del sembrador, ¿cierto? Y de aquel que edifica su casa ¿ya? El que la edifica en la arena, el que la edifica en la roca. ¿Cómo es edificarla en la roca? La roca, la arena y cada símil que pone nuestro Señor es para ponernos en este mismo contexto, ¿no? En echar raíces y en el legado, que me estaba perdiendo un poco. Verso 8. Cada uno es alabado según su sabiduría. Cada uno es alabado según su sabiduría. Este alabado es reconocido, simplemente reconocido. Pero el de perverso corazón es menospreciado. Miren que a pesar de que nosotros tenemos un corazón engañoso y que estamos en un continuo cambio y descubrimiento de Dios, eh, hasta un malo rechaza al malo. Un malo siempre tiene a alguien más malo con quien compararse. No, pero es que yo no soy tan malo porque yo no he hecho esto. Y cada uno va teniendo como una especie de punto de comparación, como un termostato de maledicencia, de maldad, con el cual o al que compararse. ¿Se han dado cuenta? No hay nadie, un malo se cree muy bueno. Yo he estado en reuniones con personas que tuvieron una vida de depravación en todos los puntos. Yo la habré tenido en algunos, pero es que hay otros que la han tenido en todas. Y wow, esta, eh, y estas personas decir, no, pero yo no soy tan malo. Llegado a casos en decir, yo me llevé en un contrato, nada más me saqué como 8.000 millones de pesos, pero el que me antecedió sigue robando en esta jurisdicción, para dejarlo ahí. Y sigue sacando. Y yo pensaba, Dios mío, lo hice con un sentimiento de fresco, de descanso. Es decir, he robado poquito a comparación de los que roban. Y falsamente se dan un cariño a un corazón que está perverso en vez de buscar la verdad. Y la verdad es, oye, soy corrupto, voy a dejar de serlo, voy a compensar el daño que he hecho, ¿no? Nos justificamos pensando en el mal ajeno. Eso es lo que nos dicen acá. El de perverso corazón aún es menospreciado por los de perverso corazón. O sea, nosotros estamos diseñados a imagen y semejanza de Dios y reconocemos lo que no es bueno. El ser humano está diseñado para reconocer aquello que no es bueno. Y nos tienen que lavar el cerebro a tal punto, para podernos convencer de que lo malo es bueno y de lo que lo bueno es malo. A través de muchas generaciones se ha intentado destruir toda la cultura occidental para llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y todavía aún sigue habiendo mucha resistencia, porque el corazón del hombre está diseñado para reconocer lo bueno y lo malo. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Dice, verso 9, perdón. Mejor está el hombre oscuro que tiene que comer que el presuntuoso que carece de pan. Esto es una frase por sí misma sola, esto es un percance.
¿Entendieron la frase? ¿Se comprende la frase? Leámosla en otra Biblia. No, entonces si está peor no la leamos precisamente. No, pero para que me la aclare, es que mejor ser despreciado pero servido que ser engreído y mal comido. Esa está muy bonita porque esa rima. Eso es un refrán semítico. La tuya, sé que la tuya le va a dar completa claridad. Más vale hombre sencillo que se basta a sí mismo que jactancioso al que le falta el pan. Esa es una traducción tipo Dios habla hoy, nueva versión internacional. Para que no tengamos una complicación o una congestión en un viaje, mientras leemos la palabra y queramos entender esto. Ese refrán va encaminado al orgullo, a la soberbia, al presuntuoso, aquel el que presume de. Ese no tiene nada en el corazón, no tiene nada en el corazón. El presumido está lleno, pero de lo que está lleno es de aire, es de vacío, está lleno de nada. Uno puede estar lleno de nada. Un vanidoso es alguien que está lleno de nada. Muchas de las redes sociales y del auge y de la acogida que han tenido las redes sociales de frecuencia corta y que cada vez va tendiendo a ser más corta, como todo empezó por Facebook, ¿no? Después de Facebook fue pasando a Instagram, después de Instagram a TikTok, y todas estas comunidades en realidad son una plataforma, como todo, así como el dinero puede ser utilizado para comprarle comida a un anciano que no tiene nada que comer o para extorsionar o para comprar conciencias, ¿no? Pero son la plataforma de la vanidad, de los llenos de nada. Llenos de nada. Es la plataforma en la que yo expongo mi nada y en la que me envicio a ver la nada de otro. ¿Y qué recibo? Nada. Y estoy ciclando recibiendo nada. ¿Por qué me siento mal en mi interior? ¿Por qué paso ciertos momentos como depresión si yo estoy caminando con Dios? Porque me estoy llenando de nada. Y el Espíritu, tarde que temprano, te va a decir, hey, tengo hambre, abre la nevera. Y la nevera está en la casa de papá, no está en TikTok. Y esto se aplica para todo, también para partidos de fútbol, juegos de computador, pues como aquí, pues para no hacerme, para todo. Me lleno de nada, mi espíritu no recibe nada y me hace sentir, y yo empiezo a sentir algo que no anda bien en mí. Eso para llevar esto a un contexto moderno. ¿Bien? Ya con eso apaciguamos la conciencia. No, está bien. No trato de que no se llenen de nada los que están ahí, sino que Eso. Esa sería una herramienta neutra, darle un giro. ¿Se está viendo? Qué bueno uno poder tener una cámara, imagínense ustedes, donde Dios nos prestara su discernimiento espiritual. Digamos que Dios encuentra en el planeta una persona que no sea prejuiciosa, que exista una sola, ¿cierto? En un acto de fe muy grande. Hay una persona que no sea prejuiciosa, que no juzgue a alguien por su apariencia, por cómo es, por cómo habla, por cómo lo que sea. Y no haga un juicio a priori. Digamos que existe esa mente inmácula que pueda hacer eso, ¿cierto? Dios le dice, te voy a dar el don de conocer los corazones tal cual yo los conozco. Y te voy a dar el pequeño don de poder ver a la gente en Facebook y la realidad. Tiene que ver la basura de contenido para poder saber qué es lo no. Claro, pero para poder conocer lo malo hay que conocer lo bueno y viceversa. Ese es el conocimiento del bien y el mal, al que estamos sometidos por el Señor Adán. Pero a conocer la verdad a través del conocimiento del bien y el mal y de decidir alejarnos o aceptar uno o recibir el otro. Los dos caminos, el de la serpiente o el de la paloma. Pero entonces
Con esto lo que trato de decir es la vida de vanidad y cómo hay movimientos que expresan esa vida de vanidad que todos tenemos. Verso 11. El que labra su campo tendrá pan a saciedad, pero el que se va tras los vagabundos es un insensato. El deseo del impío, eso no tiene necesidad de aclaración, esto habla por sí mismo. Verso 2, el deseo del impío es una red de males, la raíz del justo es fructífera. Esto tiene que ver con la mente y el corazón, ¿ya? Pero hablaremos en el retiro de esto, ¿no? Simplemente dejo el abrebocas. En la mente simplemente es la manera en que nosotros hilamos, la manera en que nosotros hacemos conexión de una realidad que entra exterior hacia nosotros. Y esa forma, yo le decía a alguien ahora que imaginemos las neuronas o los pensamientos como una instalación navideña. Hay personas que la instalación navideña la guardan, la envuelven para que cuando llegue los primeros días decembrinos no tengan que desatorarla. Pero hay quienes, como en muchos casos se hizo en mi casa, eso era los 4 hermanos sentados en un sofá desenredando la bendita instalación navideña. Con la suerte de no dañar alguno de los bombillitos que furtivamente seguro se reventaba alguno que otro, en intentar hacerle duro para forzar desatarlo. La mente es algo así, ¿no? Es un entramado que vamos haciendo a través de conexiones que funciona a través de verdades. Una mente son como verdades que vamos aceptando. La mente se conforma a partir de verdades, de ciertas certezas que vamos acoplando a nuestro interior. Y si estas certezas son producto de heridas del pasado, son producto de haber sido engañados, son producto de algo malo en el corazón, bajo ese filtro negativo, malo, distorsionado, vamos a medir la realidad. Y por cómo medimos la realidad, entonces vamos a tener deseos. Entonces, cuando el corazón está muy deteriorado, dice, el deseo del impío es una red de males, la raíz del justo es fructífera. Justo es, acuérdense que la justicia es todo aquel que procura hacer la voluntad de Dios o tener una actitud correcta. No es que haya un justo, usted ya es justo, no. Justo es una actitud frente a la vida. No es que yo ya lo sea. Mira a los justos, venga, la fila de los justos, los que están haciendo cola para hacerlo, los que se alejan mucho de la justicia, no. La justicia es igual que la sabiduría, es una actitud frente a la vida. Yo puedo ser justo en la mayor cantidad de cosas de operaciones en mi vida diaria, pero puedo tener raíces de injusticia en muchas formas en las que leo la realidad. Y es potestad del Espíritu Santo revelarnos a nosotros cuáles son esos enredos y desatorarlos. Por eso los invito y hago la cuña, de eso se va a tratar el retiro. Herramientas para desenredarlos y entenderlos. Ahí está, Semana Santa muy, muy buena para los retiros. Bueno. Muy bien. Cuando les decía que la mente se corresponde de verdades, a estas verdades en lógica se les llama axiomas, ¿no? Verso 13. El malvado se enreda en pecados de lengua. El malvado se enreda en pecados de lengua. El malvado es chismoso per se. Un malvado es un lenguaraz, es alguien que le gusta hablar de los demás, opinar por todo, opinar sin saber por todo, simplemente por el placer de que mi opinión sea tenida en cuenta. Yo voy a hablar mal de este, juzgo a este, y mira, este me pareció tal cosa. Guárdate esa opinión, revísala y antes de que la digas, piensa lo que estás hablando. Todos, eso nos pasa a todos. La lengua, sí, ya lo decía el apóstol. Miren, incluso les cuento algo sin dar nombres, pero conozco caso de 2 políticos enfrentados, diametralmente opuestos, cada uno en sus pretensiones, sus doctrinas, ideologías y creencias.
Pues casualmente ambos llegaron a la oficina del mismo publicista, que su trabajo es deteriorar la imagen pública del uno del otro con falsas verdades, conectando conexiones por aquí, conectando conexiones, no, haciendo conexiones falaces, con esto, y sacando fake news a 3 por hora. Y les cuento que hay muchas personas ganando mucho dinero con ese trabajo. Les pagan para deteriorar la imagen pública de otra persona, haciendo conexiones incorrectas. Y personas conocidas, muy conocidas en el medio, y ganan mucho dinero por eso. Y esa persona, casualmente, pues tuve la oportunidad de saberlo y me contó, mira, le estoy trabajando a este y ya llevo esta campaña, mira, y le estoy trabajando a este y mire toda la campaña que le tengo. A la misma persona, a diferentes personas, a los dos contradictores. Es increíble, ¿no? El poder de la distorsión de la lengua, el poder que tiene para difamar. Difamar es crear una fama distópica, una fama negativa. De ahí viene difamar. No, si eso llega a la mente, entonces la mente se te convierte en un cuadrilátero, como lo que realmente es. Y como tu mente es un cuadrilátero, ahí vas a tener que combatir esa idea o esa percepción. O sea, la mente se va a volver en ti un cuadrilátero, donde tú vas a decir, round 1, me ganaste, juzgué, round 2, la próxima te doy yo primero, te noqueo primero. Te doy el uppercut primero y te dejo en menos de 3 segundos te están contando el knockout. Es más o menos eso, no es condenación, no es pecado, es proceso de santificación, es normal. ¿Ya? El problema es si trasciende al acto. Me pasó hace poco, pues obviamente en mi profesión se dan muchas oportunidades para hacer cosas que no están tan bien. Entonces, ese juicio siempre se viene Saben que profesionales me imagino todo, ¿cierto? pues esto es como un tip. Y lo que uno, o lo que me funciona a mí es hacerle caso siempre a ese pensamiento más elevado. O sea, pues en el ejemplo que ponía Pablo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Será que ese beneficio que va a obtener me va a llenar de verdad? ¿O me va a representar, pues más allá del beneficio económico? O sea, va a darme tranquilidad. Porque si yo traiciono ese pensamiento más elevado, en última llegamos al mismo punto que Pablo nos decía ahora y era mentirnos a nosotros. A mentirle a tu corazón, mentirle a esa cosa que es la verdad, que uno sabe que es la verdad. Es una traición a uno mismo y a Dios, porque pues, Dios es la verdad en última. Pero eso es, pero ahí lo que estás diciendo es precisamente que estás convirtiendo tu mente en un cuadrilátero. O sea, hay dos ideas que se están contraponiendo, que están en contraposición. El problema es que muchas veces nosotros no ponemos las ideas en contraposición, sino en yuxtaposición. Convivimos con la contradicción. Y lo que Dios quiere es, no camines en contradicción. Mira que el único sacrificio que yo te pido a ti es que entregues tus manos, tus miembros, tus ojos, tus oídos a mí. Y ese es el único sacrificio que yo acepto de ustedes, sean libres. El sacrificio de Dios es nuestra libertad, pues el que Dios nos pide. Eso es fuerte, ¿no? Y en última, perdón, Tranquilo, tranquilo. en última es ese pensamiento que se le opone a lo que uno siente que es lo correcto, el beneficio va a ser material, ¿cierto? Sí. O sea, lo que pone en tu decisión es que lo otro es un beneficio material. Ujú. Pero entonces, cuando uno lleva caminando por el lado que debe caminar, uno ya no piensa en ese beneficio material, sino en realidad lo que beneficia tu espíritu, tu corazón. Correcto. Y la felicidad en últimas. Y así como se va tomando la carne, la mente también se va educando y llega un momento en el cual no es ni una opción ese pensamiento, uno ni lo contempla. Sí, claro. Ya se vuelve como un sistema inmunológico que detecta el virus y ya tú vas por la calle y no sabes que en esos momentos
que todas tus alertas de defensa del cuerpo están combatiendo una salmonelosis, están convirtiendo una rubiola, están combatiendo esto, y tú tranquilo leyendo, viendo televisión, y tu sistema inmunológico tranquilo, en automático. Ocurre eso igual, porque la mente funciona a través de axiomas, a través de verdades, ¿no? Entonces, cuando esa verdad opera y es mayor a la otra, entonces se eclipsa. Eso es lo que se llama el proceso de renovación de la mente. Pero no voy a pues a quedar el seminario, vamos. Justo estaba dando el tema de Paola, ¿no? Ustedes nunca se han preguntado el por qué Paola siempre da las charlas después de almuerzo. Era muy obvio. Dice, el malvado se enreda en pecados de lengua, el justo se libra de ellos. Si eres justo, evita estar en conversaciones donde se está difamando a otra persona. No pertenecemos a ese mundo nosotros. Y si tienes que estar, porque es imposible por la materialidad del evento, no estar, hazte aparte, aíslate de eso, aíslate, no participes de. No necesariamente tiene que ser un alejamiento físico, aíslate de. Porque eso te hace justo delante de Dios. De los frutos de su boca se sacia el hombre, y según él trata, así será tratado. Con la misma vara que mides serás medido. Jesús utilizaba los proverbios. Con la misma vara que mides serás medido. Porque esa fue tu elección. Dios, pero ¿por qué Dios si Dios no juzga? Dios no te está juzgando. Dios te está mostrando cómo eres tú. Él no te está juzgando. Si tú no juzgas, no esperes ser juzgado por Dios. Pero si tú juzgas, espera que Dios te muestre el resultado de tus decisiones. No como retribución de tus actos, sino que en el espíritu toda acción va a tener una reacción proporcional, una reacción espejo. Eso es lo que nuestro Señor nos intentó revelar, una verdad del espíritu. Todo lo que hacemos acá trasciende al espíritu. Todo, todo. Esa persona que tú ayudaste, sin que nadie te viera, solo porque sentiste empatía y amor y quisiste extenderte, todo en el mundo espiritual no es que se compute, todo en el mundo espiritual no está anotado allá lo que tú hiciste. Una anotación no vale nada. Trasciende al mundo espiritual y forma algo en el mundo espiritual. Cada decisión que tomamos, cada acción trasciende al mundo espiritual. Por eso es tan importante, por eso Dios insta tanto al hombre a que despierte, porque todo trasciende, todo lo que, hasta lo que inconscientemente hacemos. Uno ofende muchas veces inconscientemente a las personas, yo el que más. Mío, si algo me ha perseguido a mí en la vida, les abro el corazón, es que termino ofendiendo a un montón de gente y no sé por qué. Pero es impresionante. Si Dios ofreciese una especie de limpieza espiritual para eso, yo sería el primero en hacer la fila, pero me ha pasado, se terminan personas ofendidas y yo no sé por qué. ¿Cierto, Vicky? y se ríen, yo lo dije fue aleatorio, eso fue aleatorio. El corazón del que maquina el mal. Perdón. El que habla verdad, el necio le parece derecho su camino, mas el que escucha el consejo es sabio. Es de sabios escuchar consejos, eso es bíblico. Eso no es un refrán de abuela, eso es un refrán de la Biblia que la abuela tomó buenamente, palabra sabia. Verso 16, el necio luego al punto descubre su cólera. El sensato sabe disimular su afrenta. Esto es tan bonito porque el que escribió Proverbios no estudió psicología.
conductual. Y sabemos que la ira en el ser humano proviene del instinto, no proviene de la mente, no proviene de las emociones. La ira es instinto. La ira no es emocional, cuidado con esto, ni es mental. La ira es instinto. Es un instinto que puede permear y echar raíces en tus emociones o en tu mente, pero nace del instinto. ¿De qué instinto nace la ira? Del instinto de supervivencia. La ira es instinto de supervivencia. ¿Cuándo has visto un perro enojado por ahí? Ese perro está enojado, está como aburrido con la vida, va echando madres. Mire ese, bueno, Rottweiler a veces parecen, un bulldog parece, pero él no está enojado con la vida. Sí, es feíto y parece enojado. O un pug, que de lo feo son tiernos. Algo de lo feo puede ser tierno. Ojo, no le vayan a decir eso a nadie. Miren, lo has dicho. Miren, esto es importante. Nosotros la ira la albergamos cuando permitimos que un instinto tan básico que es para la supervivencia opere en un estado más superior, como es el estado emocional o el estado mental. Cuando la ira gobierna mi vida o el mal genio, es porque un instinto está en un estado más alto, está ponderado en mi interior por encima de mi emoción y mi mente. Y eso no es lo que eso no es lo que nos dice Dios. Y la ira puede ser espiritual, claro, puede ser espiritual. Hay ira que es espiritual. Sí, pero pecado es pecado. Sin embargo, la ira en realidad es un instinto que pasa a gobernar tu mente y tu emoción. Pero en verdad es un instinto y ahí lo tenemos que dejar. Y es un instinto que te prepara para defenderte. Por eso puse el ejemplo del perrito. Lo que pasa es que dije algunas tonterías, pero el perro se enoja instintivamente. Cuando en una conversación, piensa en alguien en la familia que siempre se enoja cuando está hablando y no se le da la razón. Quien se rió ya identificó a la persona. Y quien se rió y se miró con el otro es porque ambos conocen la misma persona. Entonces, ¿qué ocurre con esa persona? Es un instinto de defensa. Te está mirando, quiere tener la razón, no quiere la verdad. La ira es el primer síntoma en una discusión que no sé si que quiero tener la razón, no quiero encontrar la verdad. Por eso dice, el que habla verdad declara lo justo, pero el testigo falso, mas el que escucha el consejo, el necio luego al punto descubre su cólera. El necio luego al punto descubre su cólera, el sensato sabe disimular su afrenta. ¿Qué quiere decir que sabe disimular su afrenta? Primero que lo que está haciendo es su instinto está por debajo de su emoción y de su mente, en el lugar que le corresponde. Mente, la frente, corazón e instinto abajo. Por eso está la cabeza encima del corazón. Hasta nuestra composición biológica habla del punto en el que debe estar cada cosa. La ira es un problema muy, muy grave. El mal genio es, cuando hay personas mal geniadas, es que hay ira. Y la ira es una reacción de supervivencia. Me siento agredido por algo. Y muchas veces yo me estoy sintiendo agredido por no tener vocación. Yo puedo sentirme agredido por no tener vocación. Entonces, como yo me agredo a mí, yo estoy en un estado de ira constante, todo lo que yo recibo de afuera, del exterior, lo recibo con ira, como en autodefensa. Pero es que la rabia justificada sería indignación. La ira como tal es un instinto primario de defensa. La indignación es cuando algo por ejemplo, cuando dice el celo por tu casa me consume, cuando el Señor toma y empieza a quitar a todos esos vendedores que estaban
falsificando las ofrendas al Señor en el templo, dice que el celo por tu casa me consume, significa indignación. No fue que empezó a pegarle a todos y venga que es que aquí voy a hacer caldo de ojo con todos. Él en realidad estaba teniendo un proceso de indignación. La indignación es una conmoción emocional frente a un acto que va completamente en contra de todo principio bueno. ¿Ya? Él sintió indignación. Él cumplió un pasaje de la Escritura que dice, el celo por tu casa me consume. El celo es como si tú tienes hijos y llegan unos zampones, unos ladrones a llegar a los niños y a robarlos, el papá instintivamente o la mamá va a desarrollar una especie de ira, ¿no? De rabia, de indignación. Es eso mismo, es el celo por cuidar, el celo de cuidado, que es un atributo de Dios. Exactamente. Lo que pasa es que como el lenguaje antropomórfico, o sea, el hecho de utilizar un lenguaje humano para atribuir cualidades de Dios es difícil, utilizar el lenguaje humano, entonces a veces es impreciso, entonces uno dice, ¿cómo a Dios se enoja así? No, Dios no se enoja como nosotros, porque a Dios no tiene instintos. ¿Cierto? Entonces él no se va a enojar como por supervivencia, porque Dios no tiene que sobrevivir. Él es el ser que se basta a sí mismo. O sea, que Dios no tiene que estar luchando con nadie por sobrevivir. No, el demonio me va a quitar mi espacio vital, entonces yo me voy a enojar. No, eso es una realidad muy humana, con la cual nosotros pues podemos entender ciertas realidades divinas, pero nos limita mucho el lenguaje para matizar esa experiencia. Dice, el corazón del que... ¿Quién habla? No, es que tengo el punto acá por eso me estoy confundiendo. El que habla verdad declara lo justo, pero el testigo falso lo disfraza. Perfecto. Es mentira. El justo busca la verdad, el mentiroso busca disfrazarla. Verso 18. Hay quien al hablar da tantas estocadas como palabras, pero la lengua del sabio cura las heridas. Es la palabra pronta. La sabiduría tiene palabra pronta para curar las heridas. No necesita mucha palabra, como el apóstol Pablo o como las palabras del Señor. ¿Qué le dijo a la samaritana? Nuestro Señor. Fue muy poco lo que le dijo a la samaritana. O a la chica, mujer, ¿quién te condena? La mujer adúltera que iban a apedrear. ¿Quién te condena, mujer? Ve y no peques más. Y esa mujer se fue con el corazón sano. ¿Quién te acusa? No tuvo que darle toda una cátedra de sanidad del corazón. Sin querer decir que la sanación o el proceso de sanación del corazón no sea sabio, sino que no necesariamente la sabiduría se nutre de palabras o de conocimiento para sanar. Por sí misma sana, ¿no? Y la sabiduría en boca del justo sana más que 1000 palabras elocuentes. El labio veraz mantiene siempre la palabra, el honrar la palabra y el honor a la palabra, que se ha desprestigiado mucho, sobre todo en nuestra cultura latina, lastimosamente. En otras culturas o sociedades, la palabra tiene tanta importancia, y a mí me lo han hecho sentir algunos amigos del extranjero cuando yo les digo, bueno, ¿cuándo nos reunimos? Yo, a las 12:15. Uno dice a las 12:15, faltando 5 para las 12. Esos son como rangos que se utilizan mucho en esa cultura, para uno tener un matiz de tiempo por si de pronto se le quedaron las llaves y se tiene que devolver, o para hacer perecita, o para incumplir, porque estamos acostumbrados a incumplir. Véngase entre ahí 2:15 y bolita y así. Y entonces él me dice, pero ¿por qué nunca me decís a las 3 y a las 3 yo estoy a las 4? ¿Por qué siempre decís entre las y 10 o a las 10? Y me hizo notar y me avergoncé. Yo dije, sí, tenés razón. Pero igual seguí diciendo a las y cuarto. Porque suena bonito. O a las y 7, para no redondear. Pero te hace ver cosas, otras culturas que honran mucho más la palabra. El labio veraz mantiene siempre la palabra y eso es bueno hacerlo. La lengua mentirosa solo por un momento. O sea, la lengua veraz se rige por un principio, la lengua mentirosa se rige por una emoción. Cuando cambia la emoción, cambia la palabra. Como cuando tenías una noviecita en la infancia y terminaban y te hacía devolver todos los regalos que te había dado y todo eso. Cambia la emoción, cambia la condición. ¿Te pasó, Gregorio? La esquela.
Eso no, muchos no entienden ese término, no. Pero yo lo entiendo. ¿Se acuerdan del viejo y muy querido Siggy? El corazón del que maquina el mal es fraudulento. Alegre el corazón de los buenos consejos. Sobre el justo no vendrá la adversidad, mas para los impíos todos serán males. Wow. Quisiera detenerme aquí un momento porque no nos está hablando que al justo no le van a pasar cosas malas, sino que va a tener una cualidad y una condición interior que los va a hacer como si no fueran cosas malas. Mas al injusto, todo lo que le pasa es malo. Cuando tú crees que todo lo que te pasa es malo, ¿qué crees que va a salir de tu boca? Quejas, quejas todo el tiempo. El sol, el clima, el tráfico, la polución, los políticos, la corrupción, mis pecados, todo, todo lo que me envuelve, queja, queja, queja por esto, queja por lo otro, y a todos nos pasan cosas malas todo el tiempo. A alguien para venir aquí lo chocaron. A mí muchas veces me ha pasado cosas para ir al grupo, para dar una charla. Una vez dando una charla me intoxiqué con agua, otra vez me sacaron de una conferencia, que estaban súper felices y cuando mencioné la palabra Jesús, llamaron al rector, al vicerrector para que me sacaran. Que porque como en una universidad iba a hablar de Dios, que a quién se le ocurría. Pero todo les había encantado, solo cuando dije Dios, el profesor se espantó. Y como a los 15 minutos de haberme sacado, yo estaba allí afuera porque me sacó fue el profesor, me dijo que si por favor me retiraba, los alumnos cuando yo vi estaban sacando al profesor. Todo el grupo de alumnos lo sacó, el profesor fue furioso a rectoría y el rector le dijo, no, yo fui el que lo invité y ahí quedó el asunto. Pero todos pasamos por malos momentos, pero un justo los pasa con una condición diferente y esa condición hace que los problemas ya no sean tanto. Por lo tanto, el nivel de queja también comienza a disminuir. En la medida en que la sabiduría comienza a crecer, el nivel de queja es proporcional, disminuye proporcionalmente a la sabiduría. Pablo, si bien habla de muchas cosas, como que lo que más predomina es la palabra. Porque es lo que la forma en que comunicamos a otro. El corazón que maquina el mal, sí, vamos. Sí, el versículo 20, para terminar. El corazón del que maquina el mal es fraudulento, alegre el corazón de los buenos consejos. Sobre el justo no vendrá la adversidad, mas las palabras del impío todos serán males. Los labios mentirosos los aborrece Dios, se agrada de los que proceden sinceramente. El cuerdo encubre su sabiduría, el corazón del necio pregona su necedad. Un sabio nunca va a decir que es sabio, es imposible. No, mira, es que como yo soy tan sabio, te voy a dar un consejo, escúchame. Ese ya es un necio, porque el sabio es alguien que sabe que es una actitud. Y la actitud es que se considera a sí mismo necesitado de conocer la verdad. Y en esa actitud no se puede presumir. ¿Quién va a presumir una necesidad? Estoy tan contento, es que no tengo con qué pagar los servicios, no tengo con qué vestirme y publico eso en Facebook. Por eso la sabiduría y la presunción no van de la mano, porque no se presume una carencia. Y la sabiduría es una carencia que se convierte en una virtud. Es la carencia de la verdad. Por eso es una actitud. El querer atraparla, la verdad. Verso 24. La mano laboriosa señorea, la perezosa se hace tributaria. Lo que pasa es que este discurso no vende, ¿cierto? Si yo soy un político y digo, bueno, señores, si ustedes quieren todo gratis, van a tener que trabajar el doble porque no existe nada gratis. No, queremos gratis, queremos gratis. Ese discurso no vende. Vende el discurso de la gratuidad. Verso 25. La angustia del corazón deprime al hombre y una palabra buena le conforta. Esto es tan real. Eso es tan real.
Una vez hice una pregunta donde habían ciertos matrimonios y, y algunas personas, entre mujeres y hombres, que incluso algunos llegaron a sufrir maltrato físico, afirmaron que las palabras duras eran menos pasables, eran más pasables, eran más duras, más ofensivas que el maltrato físico. Pues cuando físico me refiero a estrujones o cosas así, o hasta otros, que eran los que más habían llegado al corazón. Las palabras en las que a una persona prácticamente eh, se le rechaza, palabras de rechazo, palabras fuertes, palabras que son dichas por el instinto, no por algo que tú crees de verdad, sino por una cosa instintiva de ira, en que tú quieres agredir a otro y dices cosas que no sientes y después tienes que arrepentirte. Esas cosas pasan mucho en familias, en parejas, en amigos. Y son cosas que realmente, es que lo dijiste del corazón porque se te notó en los ojos. No, a veces hay cosas que no se dicen del corazón, se dicen del instinto. Pero esas cosas que se dicen desde el instinto de la ira pueden llegar al corazón y afectan más que un golpe. Y hicimos el sondeo en ese grupo de parejas y la mayoría coincidió en que esas heridas del corazón habían sido por palabras que habían sido dichas. Y la sanación igualmente tenía que venir por el conocimiento de una verdad y por una palabra. La angustia del corazón deprime al hombre y una buena le conforta. Así como lo deprime, una buena le conforta. Verso 26. El justo aventaja a su prójimo, el camino del impío le lleva a la ruina. Igualmente el paralelismo entre el impío y el pío, el que camina bien y no tiene mayor explicación o ampliación. Verso 27. El indolente no asa su pieza. El indolente es el indiferente, pero el diligente tiene copiosa abundancia. En el camino de la justicia está la vida, el camino tortuoso lleva a la muerte. Miren qué maravilloso es esto, cómo lo podemos traer a todos los contextos de la vida, como un proverbio termina siendo una fuente de sabiduría y de consejo, ¿no? Hincapié, la actitud. Yo podría resumir entre el justo y el necio en la actitud con la que afronta la verdad y el trabajo. El necio quiere recibir sin dar. El sabio quiere dar y aún sin esperar recibir, recibe el doble. Eso es lo que está diciendo acá, sin esperar recibir. Nos habla también de la actitud frente a la vida. Es una actitud de una búsqueda permanente de la verdad. Siempre y cuando yo conserve esa actitud, lleve esa actitud al campo, a ese campo de batalla, a ese cuadrilátero en mi cabeza, en mi mente, voy a recibir el favor de Dios y voy a caminar en la verdad. Por lo tanto, voy a ser humilde. El sabio es humilde porque el sabio busca la verdad. Entonces, dejemos este proverbio por ahora y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu amor, porque tú nos das consejo. Señor, no queremos ser necios, mas sabios queremos ser. Ayúdanos, Señor, a encontrar mentiras de nosotros mismos, mentiras que nos hemos creído por alguna palabra que ha bajado al corazón. Límpianos de la ira que nos lleva, Señor, el contender contra otro y pretender tener la razón. Líbranos de que los instintos estén por encima de nuestra mente y emociones y tenerlos en el lugar correcto para caminar en sabiduría y no dañar el caminar o afectar el caminar de alguien, Señor, para que poco a poco nos parezcamos más a ti, Señor, y en esa similitud encontrar libertad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias.